Comienza en Radio María, el Dios de cada día. Hoy nos acompaña desde la Archidiócesis de Zaragoza el Padre Ángel Arrebola. Buenos días. Bienvenidos al Dios de cada día, un espacio donde descubrimos cómo Dios se hace presente en lo cotidiano, en lo sencillo, en lo real. Les habla el Padre Ángel Arrebola desde Zaragoza, la ciudad del Pilar. Si quieren ponerse en contacto conmigo, tendré el gusto de leerles y comunicarme personalmente con ustedes si me envían un correo electrónico a la dirección eldiosdecadadía1@radiomaria.es. Tal día como hoy, de 1854, entregaba su alma exhausta a Dios el santo párroco de Ars, cerca de Lyon, en Francia, San Juan María Vianney, con 73 años de edad, de los cuales había pasado más de 40 en aquella pequeña aldea de Ars, dedicado entre 10 y 16 horas a la confesión y a la dirección de almas, a la catequesis y a la formación de las niñas de la Casa de la Providencia que él mismo había iniciado. Patrón de los párrocos, el santo cura de Ars sigue siendo modelo para quienes, a pesar de nuestras imperfecciones, hemos sido elegidos por el Señor para apacentar a su pueblo. Por eso hoy, 4 de agosto, comenzamos con un recuerdo y una oración especial por los sacerdotes, por vuestros párrocos, por los que más solos están o por los que necesitan más de nuestra oración, por los incomprendidos y por aquellos que tienen que llevar la cruz de la difamación o la injuria, por los sacerdotes ancianos que después de una vida gastada al servicio del pueblo de Dios viven la alegría de la entrega en el silencio de una residencia o la habitación de un hospital. Gracias, Señor, por todos ellos, y los encomendamos a la intercesión del santo cura de Ars. Cumplida esta primera misión de tener un recuerdo especial por nuestros sacerdotes, vayamos ahora al tema que me gustaría reflexionar con vosotros. Este Dios escondido en los pliegues de cada día, este Dios metido, está también en la naturaleza. Dios en la naturaleza. En verano, quien más, quien menos, tiene mayores oportunidades para estar en medio de la naturaleza. Los pueblos de nuestra España vaciada, que recobran un poco de vida, nuestras playas, la montaña. Aquí en Aragón tenemos el Pirineo, del que he podido disfrutar en el campamento de la parroquia los últimos 15 días. El poder salir quizás a los parques, incluso el eclipse de sol anunciado para el próximo 12 de agosto. En fin, que como dice el Salmo 104, oh Señor, qué variedad de cosas has hecho. Todas las creadas las has creado con sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas. Allí está el mar, ancho y vasto, donde se mueven innumerables seres, tanto pequeños como grandes. Todos tenemos mejores oportunidades durante el verano de disfrutar de ese primer libro que escribió Dios y que es la creación, donde podemos leer su paso por el mundo. Sí, porque la creación es el primer libro de la revelación. Antes de que se escribieran las Escrituras, la creación ya hablaba de Dios. Los cielos, las montañas, los ríos, todos eran y siguen siendo testigos silenciosos de la grandeza de quien los creó. Se cuenta de San Juan de la Cruz que cuando caminaba por los caminos miraba las flores, miraba los pajarillos y les decía que sí, callaos, que ya os oigo, que sé de lo que me habláis. Era como si le gritasen y le hablasen de Dios. La creación es el primer libro de la revelación divina. A través de ella Dios nos habla de manera directa, nos invita a contemplar, a maravillarnos, a sentir su cercanía. Esto es algo que la tradición de la Iglesia ha subrayado. Dios está en lo más cotidiano, en lo aparentemente simple. Dios está en el árbol, en el viento, en el mar. ¿Qué nos dice Dios a través de todo esto? Esa es la pregunta que nos hacemos cuando buscamos encontrarlo en la naturaleza. Dejémonos guiar hoy
por dos sabios de la contemplación en la creación. De una parte, Fray Luis de Granada, en su introducción al símbolo de la fe, y por la otra, la espiritualidad de San Ignacio de Loyola. Completaremos después, también, con una reflexión sobre traer la creación a nuestras vidas. Los 22 primeros capítulos del primer tomo de la introducción del símbolo de la fe, ese libro escrito por Fray Luis de Granada, son el texto, nos parece, cristiano más significativo sobre la contemplación de Dios en la naturaleza, evidentemente después de la Biblia, a la que Fray Luis de Granada continuamente se remite, ¿no? La introducción del símbolo de la fe, ese libro, que lo podéis encontrar fácilmente en la página web dominicos.org, ahí está todo, es una delicia de libro. Ese libro de introducción al símbolo de la fe, como digo, es un amplio comentario al catecismo, que tiene 5 tomos. Y el primero trata sobre el misterio de la creación, el segundo sobre la religión cristiana, los 2 siguientes sobre la redención. Estos 4 tomos, estos 4 primeros, los empezó a escribir Fray Luis de Granada, en 1579, cuando tenía 75 años, y los publicó 4 años después, en 1583, a punto de cumplir 80 años. El quinto tomo, el último, es una recopilación con algunos datos nuevos de los otros 4, y lo publicó todavía 2 años más tarde, en 1585. Ese primer tomo de la introducción del símbolo de la fe, además de tener un gran valor teológico y espiritual, nos enseña a relacionarnos con Dios por medio de la naturaleza, y seguramente forma parte de las obras maestras de la literatura española. Ojo, publicado 22 años antes que el Quijote, y es una valiosa historia natural. En sus primeros 22 capítulos, en los que habla de la naturaleza, expone un gran número de anécdotas naturalistas, que aunque no son, podríamos decir, no constan con rigor científico, muestran cuál era el pensamiento durante el Renacimiento, y qué espiritualidad y qué lectura moral se sacaba de todo ello. No puedo desarrollarlo todo, es evidente, ¿no? Pero en su contemplación de la naturaleza, Fray Luis no se queda en la materia, en la materialidad de lo que ve, disfruta y ama, en la belleza de los pájaros, de los árboles. Con la ayuda divina consigue ver con admiración más allá de lo físico. Y esta es una primera lección que creo que debemos aplicarnos. Admirarnos ante la creación. No solo mirar, sino admirar. Descubre que el Creador abarca y supera todas las perfecciones que nos muestra la naturaleza. Él mismo señala que no hay criatura en esta tierra de la que no se preocupe Dios, ni los pajaritos del monte, dirá Jesús en el Evangelio del cielo, en todo su esplendor, ¿no? Salomón no se vistió en todo su esplendor como se visten los campos y los lirios, ¿no? Todas tienen medios para guardarse del frío, del calor, todos los seres para hacerse un nido, conseguir alimento. ¿Cómo Dios se ha preocupado de ellos? Cuando Granada contempla con admiración la creación, no tarda en darse cuenta que detrás de todo ella está la providencia de Dios. Al contemplar la creación vemos su mano providente. El resultado de la sabia y amorosa contemplación de la naturaleza y del descubrimiento del Creador es una explosión de amor y una profunda emoción que conmueven profundamente su interior. Porque la contemplación de Dios, y este sería un segundo detalle que quiero señalar en Fray Luis de Granada, el conocimiento de Dios a través de la naturaleza le provoca una inmensa alegría y es el fundamento de su felicidad. Hablando de los beneficios que supone conocer a Dios en sus criaturas, llega a decir: esta espiritual alegría se recibe cuando el hombre, mirando a la hermosura de las criaturas, no para en ellas, sino sube en ellas al conocimiento de la hermosura, de la bondad y de la caridad de Dios, y que tales y tantas cosas crió no sólo para el uso, sino también para la recreación del hombre. La contemplación de Dios a través de la creación
proporciona a Granada un conocimiento que le es difícil de expresar y le remueve por dentro. Aunque la introducción al símbolo de la fe es una obra más doctrinal que espiritual, a nuestro autor se le escapan sus sentimientos hasta eso tan maravilloso que ha descubierto: la alegría, la felicidad que le produce la creación que Dios ha hecho para ponerla al servicio del hombre. Por eso podemos descubrir a Dios oculto, su providencia, su mano amorosa y la alegría, quizá recobrar un poco de aquella felicidad originaria que se vivió en el paraíso. Pensemos un poquito en esto. Quizá con el poema sinfónico titulado La creación, del gran compositor Haydn, unas meditaciones sobre el libro del Génesis, y que vamos a escuchar los primeros compases nada más de esa obra, que es la creación de Haydn. Escuchamos unos minutos. Estamos de nuevo en el Dios de cada día con el Padre Ángel Arrebola desde Zaragoza, la ciudad del Pilar. Estamos comentando, estamos contemplando a Dios en su creación, cómo podemos llegar a Dios a través de la creación que Él ha hecho. Uno de los grandes retos de la vida moderna es la desconexión con los ritmos naturales. Lo hemos roto. Desde el horario de dormir y levantarnos, desde el horario de las comidas, sobre todo en algunos puntos del planeta,
Quizá ese es el gran misterio de los monjes, ¿no?, que van con el horario solar, por ejemplo, ¿no? Nuestra vida se mueve a una velocidad muchas veces antinatural, acelerada por la tecnología, el trabajo, la presión constante de hacer más. Sin embargo, la naturaleza sigue el ritmo que Dios imprimió en ella. El ritmo de las estaciones, el ciclo de la vida, la paciencia del crecimiento. Cuando nos detenemos a contemplar la naturaleza, encontramos un contraste radical con el ritmo frenético de nuestras vidas. Contemplar la naturaleza nos ayuda a serenarnos, a pararnos. San Ignacio de Loyola, en los ejercicios, invita a observar con calma y a escuchar. La naturaleza nos invita a entrar en ese ritmo divino, a sincronizarnos con el tiempo de Dios. En la quietud de un bosque, en la serenidad de un río que fluye, podemos redescubrir esa cadencia más lenta, más profunda, donde Dios nos espera. Este proceso no solo es por el descanso físico, que quizá en verano nos ayuda, es una invitación a redescubrir el tiempo de Dios. Un tiempo que no responde a nuestras urgencias, sino al plan divino de crecimiento y transformación. Ese dejadlos crecer juntos hasta la siega. Qué importante es latir al ritmo de la creación, que es el ritmo de Dios, quizá en nuestra vida, y recuperar un poco esos ritmos en la medida de lo posible, que incluso son más sanos y nos ayudan a vivir mejor. También uno de los pilares de la espiritualidad de San Ignacio es el discernimiento, y entonces la creación se convierte en un terreno fértil para que podamos realizar ese proceso. La creación no está separada de nuestras decisiones y nuestra vida espiritual, más bien es un reflejo de nuestra vida interior. Cuando nos ponemos a contemplar la naturaleza, podemos encontrarnos con un espejo de nuestra propia alma. ¿Cómo es nuestra vida interior? ¿Cómo fluye el río de nuestro ser? ¿Cómo lo describiríamos, ¿no? La naturaleza para San Ignacio es lugar para hacer silencio y escuchar la voz de Dios. El ruido constante de la vida cotidiana, de la vida diaria, a menudo nos impide escuchar lo que Dios nos quiere decir. Y mirad que aquí os insisto mes tras mes en buscar a Dios en ese tumulto, ¿no? Pero en medio de la creación ese ruido se apaga y comenzamos a escuchar con mayor claridad. Un paseo por el campo, el sonido del viento entre los árboles, o el simple acto de contemplar el cielo lleno de estrellas, puede abrirnos a la voz del Espíritu, como le pasó al padre Abraham. Y esa voz que nos llama a discernir nuestra vida de una perspectiva más amplia, más conectada con la creación. Quizá en este tiempo de mayor descanso, si cabe, el conectarnos con la creación nos ayuda a entender mejor nuestra vida cotidiana. Es lo que hace San Ignacio en Manresa. Él tuvo una profunda iluminación a orillas del río Cardoné, que es el que está ahí en Manresa. Y muchas veces las claves de la vida espiritual suceden en el lugar rodeado por la creación. Por la creación estaba rodeado Abraham, cuando es llamado a ser padre del pueblo. La arena de las playas se le pone como ejemplo, las estrellas del cielo como horizonte de los hijos que va a engendrar. Moisés está en medio de la creación cuando Dios lo llama, está en medio del monte. David está cuidando las ovejas de su padre. En fin, la creación es el lugar donde también el Señor llama a sus primeros discípulos, a Pedro, Santiago, Andrés, Juan. Es en el lago, en las faenas del lago, en la creación. Por eso Dios se revela en la belleza de lo creado, porque ahí quizá bajamos las defensas y nosotros permitimos que Dios nos hable de manera más clara. En la naturaleza nos podemos volver más vulnerables, más abiertos a lo trascendente, porque damos cuenta de nuestra pequeñez en comparación con la inmensidad del cosmos. Finalmente,
el misterio de la encarnación. Dios se hace hombre. Para San Ignacio esto es clave en la espiritualidad ignaciana, ¿no? La humanidad santísima de Jesucristo, como lo sería para Teresa de Jesús. Y quizá sea en medio de la naturaleza donde la propia naturaleza se convierte como una especie de sacramento, donde podemos vivir y conectar con la realidad invisible que es Dios. Todo lo creado nos habla de Dios. Qué importante, ¿no? La naturaleza sigue siendo hoy un lugar donde podemos encontrar a Dios de manera profunda y transformadora. Nos invita a contemplar, a discernir, a actuar desde una postura de gratitud y de responsabilidad. En cada amanecer, en el árbol que crece, en el río que fluye, en el mar que contemplamos, que parece no tener fin. Es en la naturaleza donde muchas veces nos encontramos con nosotros mismos y con el plan de Dios para nuestra vida. Quizá también nosotros, en este tiempo, ¿no? Os invito a contemplar la creación con calma, detener el paso, ahora en verano, para observar una flor, un árbol, el cielo. Escuchar el entorno, prestar atención al sonido del viento, como el profeta Elías, que en el susurro de la brisa escuchó la voz de Dios, al agua, que siempre es símbolo del Espíritu Santo, y cómo todo tiene armonía, cómo Dios, en su providencia amorosa, lo ha cuidado todo. Y cuidar los seres que Dios nos ha dado, el cuidado de la creación, cuidar ese tesoro que hemos recibido y donde Dios se hace presente a través del orden que ha puesto en la naturaleza, a través de la belleza. Y finalmente, os invito a hacer presente la creación en nuestra vida. Terminarán las vacaciones, algunos habréis regresado seguramente ya hasta de vacaciones, ¿no? Pero hacer presente la creación. Hay un arquitecto, falleció en el año 2022, que se llamaba Christopher Alexander y que escribió un libro en 1977 titulado Lenguaje de patrones, que es uno de los libros más vendidos en todos los tiempos sobre la arquitectura. Y él encontró su camino estudiando a Dios, se encontró su camino a Dios estudiando el orden en la creación. Él se dio cuenta que había unos patrones fijos en la creación. Llegó a identificar 253, que se repiten a través del tiempo y del espacio. Proporciones geométricas que aparecen en la naturaleza y que a él le hablaban de esa armonía, y él decía que eran como palabras que pueden combinarse de distintas maneras para dar espacio a lugares en los que la gente se siente más en casa, más arraigada, más humana. Traigamos la creación a nuestra vida. Alexander descubrió que la belleza inherente en este lenguaje de los patrones en la naturaleza no es subjetiva, no es algo que él se diera cuenta de decir, bueno, pues es una cuestión subjetiva, sino que tenía un trasfondo verdaderamente natural. Llega a decir, ¿no?, que es muy importante la naturaleza del orden, llevar ese orden que se ha descubierto de la naturaleza. Por eso, él decía que vivíamos en dos mundos, ¿no? El mundo mecánico y científico y el mundo que realmente experimentamos. Podríamos decir el mundo del asombro. Decía Alexander en su libro que la raíz fundamental de nuestros problemas, de nuestra falta de sentido, está en nuestra visión de la naturaleza de la materia. Nuestra desesperación y desesperanza provienen de la creencia de que la materia tiene una naturaleza mecánica y que nosotros, al ser materia, somos asimismo como máquinas. Y no es verdad. Estudiando todo esto, Alexander se dio cuenta de que sus observaciones sobre la belleza arquitectónica lo estaban llevando a contemplar a Dios. Y en un artículo en el 2016 escribe:
En la filosofía convencional no hay nada que permita poner a prueba la realidad de Dios o de las visiones inspiradas por Dios. Pero si pedimos a la gente que compare dos edificios o dos portales y que decida cuál de los dos está más cerca de Dios, distintas personas responderán de la misma manera y con una fiabilidad sorprendentemente alta. Por eso, Dios ha dejado su huella en la naturaleza y por eso es importante cuidar la belleza de los lugares donde vivimos, decía este arquitecto. La verdadera belleza nos revela algo de la naturaleza de Dios. Por eso, todos estamos llamados a embellecer el mundo, a cuidar el jardín. Crear lugares hermosos donde vivamos. Una cierta morada al Espíritu Santo, aun cuando no se trate de templos o de santuarios, sino de nuestras casas. Cuidar la belleza de nuestras casas, no solo que sean funcionales, o la belleza del lugar donde trabajo, porque así puedo buscar ese orden, esa belleza, esa calma, repetir esos patrones de la naturaleza. No solo por poner unas plantas o cuidar, sino el lugar donde vivo, que sea un lugar para que dé gloria a Dios, como lo da la naturaleza. Por eso descubramos, mis queridos amigos, que me escucháis, a Dios en la naturaleza y traigamos la naturaleza a nuestra propia vida. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a abrir nuestros ojos y oídos para encontrarnos con Dios en la creación? Yo creo que sí. Muchas gracias. Desde Zaragoza les habló el Padre Ángel Arrebola para todos ustedes. Que Dios me los bendiga. Así finaliza en Radio María, El Dios de cada día. Hoy nos ha acompañado el Padre Ángel Arrebola desde la Archidiócesis de Zaragoza.